al titular el ácido clorhídrico y pasar al ácido fosfórico, ese mini cambio de pH, bueno, uno puede hacer alguna aproximación, pero es tan pequeño que bueno, muchas veces no se asocia a ningún viraje de indicadores. A veces puede hacerse, pero con consideraciones especiales. ¿Sí? Más o menos es el cuento, ¿sí? Igualmente es entendible que o sea, si ustedes consideraban que ahí había una pequeña una pequeña inflexión, más marcada o menos marcada, bueno, no es tan crítico, pero sí que entiendan que la respuesta en realidad a su pregunta está en ponerse a hacer los cálculos, ¿sí? Usted se puede poner a hacer los cálculos para decir, bueno, ¿a qué volumen se neutraliza todo el ácido clorhídrico? Bueno, más o menos a volumen 5. Bueno, ¿qué pasa a volumen, si fuera 5? Supóngase que fuera 5 exacto, no era 5 exacto, era 5, algo, pero póngale que fuera 5 exacto. Bueno, ¿qué pH tengo a 5? ¿Qué pH tengo a 4,9? ¿Y qué pH tengo a 5,1? ¿Sí? A ver, no sé, en el examen no se va a poner a hacer todos esos cálculos que le llevan mucho tiempo, pero sí cuando lo está tratando de pensar, ¿sí? Cuando tranquilo, mientras está estudiando, se pone a tratar de pensar estos casos, usted puede hacer ese cálculo, aunque sea aproximado, de decir, bueno, si el punto de neutralización del ácido clorhídrico, del ácido fuerte, cayera en 5 mililitros, ¿qué pasa con el pH cuando agregué 4,9, un poquito antes? ¿Qué pasa un poquito después del punto S, en 5, no sé, 5,1? A veces esos puntos están abordados en los libros, ¿sí? Esos cálculos como para uno tener una mejor aproximación de cómo es el salto de pH en las cercanías de los puntos de equivalencia, ¿sí? Y uno tiene ese recurso, porque ustedes lo pueden calcular, esos pHs en los distintos puntos de la curva, para saber cómo es ese cambio, si es un cambio marcado o no, y bueno, con eso sacar sus propias conclusiones. Bien, genial. Muchas gracias, ya entendí. Digo, para decirle que yo lo ayudo con la respuesta, pero la respuesta usted mismo la tiene. Bueno, ¿con qué seguimos? ¿No seguimos con nada? Como ustedes digan, si no tienen ninguna otra pregunta, dejamos, si no retomamos, si no, lo que ustedes me digan, hacemos. Yo tengo una duda sobre una corrección que me hiciste en este mismo punto, en el 4, pero es medio difícil, quizá convenga ver la corrección que me hizo en ese ejercicio. Y yo seré capaz de encontrar, ¿usted lo tiene a mano para compartirlo? Yo, si sí. me da un minuto, lo busco, pero... No, lo tengo acá. Bueno, creo que puede compartir cualquiera, así que... Bueno. Si usted lo comparte, lo miramos de ahí, si no, dígame un poco de paciencia y lo busco, pero si usted lo tiene ahí a mano, compártalo. No, sí, yo lo comparto. A ver. Ándele entonces. Y de paso miramos todo su examen. Uy. Bueno, ahí está compartiendo. No, me está compartiendo a mí, me veo así como en una múltiple... Ahí está. Bien. En este ejercicio, sepan disculpar mi letra. Qué bueno es ver la letra de uno en pantalla grande, ¿no? Pero igual, su letra no es tan terrible porque lo refuerza con ser bastante prolijo. Entonces eso, bueno,
Me alegra. Uy, tengo más cosas para corregirle. Qué bueno verlo en grande, porque tengo más cosas para corregirle. ¿Ahí qué hizo con el último equilibrio? No le puso bien las cargas a las especies. Sí, puede ser. Puede ser. Bueno, no importa. Fue a último momento. No, Pum, pero mi duda es, según este enunciado, el volumen es de 15,9 mililitros. Sí. Yo lo que hice para calcular las nuevas concentraciones, está bien que es un anfuelito y que podría haberlo hecho de una forma mucho más sencilla con los pKs, pero es como que yo siempre asumí que tengo unos 10 mililitros iniciales y a lo que le agrego lo sumo y por eso tengo un volumen total. Y ese es el volumen que uso para recalcular las concentraciones. Sí, lo que pasa es que acá hay un juego con esto. Yo marco eso, obviamente, como hoy con el otro caso que hablábamos más temprano, con las concentraciones, y hay observaciones que yo hago que no les repercuten en el puntaje, pero que por una cuestión de conciencia las marco, ¿no? Si a usted no le está volviendo a dar el mismo resultado, es porque tiene un error, está arrastrando un pequeño error o un mayor error con las aproximaciones decimales, porque si usted parte de que las concentraciones las sacó considerando que ese volumen era 15,9, ¿sí? Entonces, cuando después quiere usar las concentraciones que calculó a partir de usar el volumen de 15,9 para sacar el volumen, debería volverle a dar 15,9. Es más, ni se tendría que poner a hacer la cuenta, ¿sí? Porque usted las concentraciones las derivó a partir de un volumen de gasto de 15,9 mililitros, ¿sí? Un poco eso es lo que yo le quería poner con esa frase medio críptica mía de decir, según el enunciado, este volumen es 15,9. Está bien lo que usted está haciendo, ¿sí? Pero quería hacerle notar que ese número de 15,83 le tendría que dar 15,9, y si no le da 15,9 clavado, es porque estás en el medio a las aproximaciones que vamos haciendo, pero que en realidad no tendría que ni gastar tiempo haciendo esa cuenta, porque usted sabe que el volumen de ese punto de equivalencia es 15,9, porque de esa consideración usted empezó a hacer todos los cálculos. ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo es? ¿Usted cómo llegó a que la concentración o sea, cómo sacó los milimoles que hay de fosfato, supóngase de fosfato diácido? Esos 5,1 por 10 a la menos 4. De la ecuación que sacó esos milimoles. Bueno, pero lo sacó a partir de la concentración de ácido fosfórico que tenía la mezcla. ¿Sí? Sí. ¿Y de dónde sacó la concentración de ácido fosfórico que tenía la mezcla? De usar el volumen que gastó al verde bromocresol o sea, todo esto parte de cuando usted ahí toma los moles de ácido clorhídrico y de ácido fosfórico que hay en la mezcla, usted está usando las concentraciones de ácido fosfórico y de clorhídrico que calculó para esta mezcla. Y esas dos concentraciones las sacó a partir de los dos volúmenes que le da el enunciado, de 15,9 y 10,8. ¿No? Esas dos concentraciones que usted sacó ahí, las sacó a partir de 10,9, no, 10, bueno, no me acuerdo ahora cuánto eran esos dos volúmenes, hay 10,8 y 15,9. Entonces ve como que queda un círculo que debería ser un círculo virtuoso, porque usted usó esos volúmenes para calcular esas concentraciones y después usted quiso usar esas concentraciones para volver a calcular los volúmenes, y ahí cuando quiso volver a cerrar el círculo le quedó un poco chanfleado, ¿sí? Porque no llegó justo a 15,9, llegó a 15,83. Debería haber llegado a 15,9, por las aproximaciones decimales no llega justo a 15,9,
Pero en realidad lo que yo le quiero hacer notar es que si usted quiere calcular el volumen total en el segundo punto de equivalencia, ¿sí?, usted ya sabe que en el segundo punto de equivalencia el gasto de titulante es 15,9, porque de ahí empezó la historia, ¿sí? Porque claro, es el volumen del gasto a la timoftaleína. Eso también me cuesta mucho, eso es segundo. Es como cómo saber cuándo estoy gastando qué indicador. Eso siempre me complica un poco. Tiene que tomarse unos segundos para pensarlo, porque fíjese qué es lo que usted cuando empieza a plantear, cuando plantea estos cálculos y hace los balances, un poquito más arriba de eso que está compartiendo, ¿sí?, ahí donde hace los balances, usted dice: la concentración del hidróxido por el volumen del verde de bromocresol corresponde a los moles que gasté de fosfórico y de ácido clorhídrico. ¿Sí? Ah, cierto. Y después, cuando hace el análisis para la timoftaleína, dice: bueno, llego a titular clorhídrico y fosfórico hasta fosfato monoácido. O sea, titulo 2 veces el fosfórico. Si usted está entendiendo ese planteo que hace, entonces es porque usted está entendiendo, o debería, o si no, lo tiene que profundizar un poco más, porque por ahí usted me dice: y no, la verdad que yo medio como que mecanizo de que tengo que plantear este balance, pero me cuesta asociarlo con las especies involucradas. Bueno, le tiene que dar ahí una vueltita más de profundidad para decir: bueno, al verde de bromocresol lo que estoy llegando a titular es clorhídrico y fosfórico. Por lo tanto, ¿hasta qué especie llego? Hasta el fosfato diácido, H2PO4. ¿Sí? Timoftaleína, titulo clorhídrico y fosfórico 2 veces, o sea que llego no hasta el fosfato diácido, llego hasta el fosfato monoácido. ¿Sí? Por eso en esos 2 puntos de equivalencia le quedan especies anfolitas que puede aproximar el pH directamente como pK1 o pK2, bueno, con esa ecuación que sale de los balances. Pero ve que todo tiene su conexión. ¿Sí? Si usted parte de considerar que en esos puntos finales tiene la neutralización completa de esas especies, después cuando plantee las ecuaciones para calcular los pHs y los volúmenes de la titulación y qué sé yo, se va a tener que basar en eso mismo de lo que usted partió suponiendo. Claro, es verdad. Entonces, sí, no el volumen. ¿Cuál es el volumen del primer punto de equivalencia? Y el volumen del verde bromocresol, 10,8. ¿Cuál es el volumen del segundo punto de equivalencia? El volumen del gasto de la timoftaleína, 15,9. ¿Sí? Entonces, ni tiene que perder tiempo. Estuvo ahí todo el tiempo y no lo noté, claro. Claro, pero bueno, es parte de la tarea que queda pendiente en profundizar. Cada uno estudia como puede, como le sale, como va aprendiendo. Uno va aprendiendo a estudiar también. Yo a veces al estudio lo pienso como en una forma medio espiralada, ¿no? Como que uno lo arranca con un nivel de profundidad, después le da alguna vuelta más, profundiza un poco más y empieza a enganchar las cosas un poco más, le da una vuelta más y ahí engancha mejor las cosas. Obviamente esto necesita varias vueltas para llegar a incorporarlo de una forma un poco más integrada, ¿no? Pero bueno, hay que seguir insistiendo con esas vueltas, porque no es que no lo entienda, sino que le falta profundizarlo un poquito para que las neuronas le hagan todos los cruces, le hagan mayor cantidad de cruces con esto, porque si no es como que uno tiene hecho 2 o 3 cruces nada más, ahí con lo justo, donde lo sopla medio fuerte, tambalea, pero en la medida que usted profundiza un poquito más con el estudio, ya lo entrecruza más, ¿no? Porque entrecruza más los conceptos y entonces ya ahí tiene más, está más sólido para resistir el embate de cualquier pregunta que se les ocurra a los profes hacer. Claro. Bien. Gracias, ahí entendí.
Profe, Bueno, ¿sí? tengo una duda. Viste que para los ácidos tripróticos vos sacás el pH con pK1 más pK2 dividido 2 y ahí sacarías el primer punto de equivalencia. Para los dipróticos, ¿hay alguna ecuación así simple? Eh, a ver, para los dipróticos, eh, en, en, para los dipróticos el primer punto de equivalencia, bueno, en realidad depende cómo vengamos titulando, ¿no? Porque supongamos que uno viene, que tiene un diprótico y que es y uno parte de una solución, no sé, de carbonato, ¿no? O sea, uno viene titulando de pH alcalino a pH ácido. En el primer punto de equivalencia, lo que tiene es un anfolito. Por eso me parece que lo más útil es que ustedes puedan entender cuáles son las especies que quedan asociadas en cada tramo de la titulación, porque creo que eso debería ayudarlos a poder, si necesitan profundizar en la respuesta, saber cómo plantear ese pH para obtenerlo. Y en la medida que ustedes se planteen cómo se calcula ese pH, van a tener estas respuestas que buscan, ¿no? En el caso de un diprótico va a haber un punto de equivalencia en el que se puede aplicar la fórmula de anfolitos y calcular el pH como pK1 más pK2, ¿sí? Y el siguiente punto de equivalencia demanda otro cálculo, ¿sí? Supónganse, si nosotros titulamos carbonato con ácido clorhídrico, en el primer punto de equivalencia tenemos bicarbonato. El bicarbonato es un anfolito, lo podemos calcular ese pH, estimar como pK1 más pK2 sobre 2. Pero si sigo titulando hasta el segundo punto de equivalencia, en el segundo punto de equivalencia todo me queda como ácido carbónico. El ácido carbónico no es un anfolito, o sea, para calcular ese pH necesitaría calcular la disociación, o sea, los protones disociados a partir del ácido carbónico, ¿sí? Entonces ahí la ecuación que tendría que usar es la ecuación que corresponde al cálculo de la concentración de protones por disociación de un ácido débil, ¿sí? Si estuviéramos titulando, no sé, supónganse ácido sulfuroso, ¿sí? Que es un ácido diprótico, y quisiéramos llegar hasta el sulfito, bueno, no sé, habría que ver cómo son esas constantes y si esa titulación es factible, qué sé yo, pero en ese caso, en el segundo punto de equivalencia le va a quedar sulfito. El sulfito no es un anfolito, es una base, y lo que deberíamos considerar en ese caso es la hidrólisis del sulfito para calcular el pH del segundo punto de equivalencia, ¿sí? Así que ahí el equilibrio que tendríamos que plantear es ese. Así que, bueno, un poco ese es el panorama para cualquier, en realidad si es monoprótico, bueno, el punto de equivalencia queda dado por la especie las especies que hay presentes en ese punto de equivalencia, ¿sí? Si era ácido fuerte y base fuerte, las especies que quedan son neutras y por lo tanto el pH es el pH del agua. Pero si ustedes estaban titulando un ácido débil o una base débil, ustedes saben que las especies que le quedan en el punto de equivalencia, hay alguna especie que le queda en el punto de equivalencia que va a hidrolizar. Entonces el pH del punto de equivalencia ahí lo calculan con la hidrólisis, con el equilibrio de hidrólisis. Si el sistema tiene más protones y tiene por lo tanto más puntos de equivalencia que hay que considerar, ahí ustedes lo que se tienen que fijar es qué especie les queda. Y si les queda un anfolito, planteen en forma simple que se aproxima ese pH con la fórmula esa simplificada de pK1 más pK2 sobre 2. Y si están en una condición en la que no les queda un anfolito, o tienen el ácido sin disociar, o les queda la base completamente desprotonada, ahí tienen que calcular ese pH con el equilibrio o de disociación, si tienen el ácido sin disociar, o con el equilibrio de la hidrólisis, si les queda la base desprotonada.
Me parece que el truco está en un poco lo que hablábamos recién para la pregunta de Joaquín, ¿no? Tratar de entrecruzar un poco más el análisis que están haciendo y tener más en claro cuáles son las especies que quedan en los tramos de la curva, especialmente en los puntos de equivalencia, y a ver cómo se calcula el pH de una solución de esa especie que queda en ese punto de equivalencia. ¿Sí? Si es anfolito, con la fórmula simplificada, y si es una base desprotonada, con su equilibrio de hidrólisis, y si es un ácido completamente protonado, con su constante de disociación. Más o menos ese es el resumen de cuadro de situación, más que decirle son las ecuaciones. Sí, se pueden, para cada uno de esos casos uno puede plantear ecuaciones simplificadas, obviamente, y de ahí uno podría decir, bueno, esta es la fórmula para calcular el punto de equivalencia, pero me parece más provechoso que ustedes piensen qué especies están asociadas a los puntos de equivalencia, y de ahí, con lo que ustedes ya saben de manejo de equilibrio iónico, ustedes pueden calcular ese punto de equivalencia. No sé si oscurecí, capaz que con tanta cháchara.